Hoy vamos a comenzar a hablar de lo que se conocen como modelos de crecimiento endógeno. Y los modelos de crecimiento endógeno tienen la particularidad, como el término lo señala, de que el crecimiento no está determinado afuera del modelo, sino que lo determinamos adentro del modelo. Y entonces aquí nos salimos del paradigma del modelo de crecimiento exógeno, que era el problema, si se quiere, con la teoría neoclásica. Piensen que el modelo neoclásico que vimos, que es el de Solow, eh, si no tiene cambio tecnológico, en estado estacionario el crecimiento del producto per cápita es nulo, ya vimos. Entonces, ¿por qué se debe eso? ¿A qué se debe? Fundamentalmente a los rendimientos decrecientes, ¿no? Entonces, dado que hay rendimientos decrecientes, la acumulación de capital en un momento se va haciendo cada vez más lenta, y entonces eventualmente el crecimiento del capital per cápita se detiene. Y entonces, ¿qué hacemos para resolverlo? La solución estándar es la de introducir crecimiento tecnológico, que lo introducimos exógenamente. Y entonces de allí viene la idea de que los modelos de crecimiento neoclásicos son modelos de crecimiento exógeno, porque la fuente de crecimiento está determinada por la tecnología que la ponemos exógenamente en el modelo. Entonces, ¿cómo comenzamos a atender los problemas? Aquí está la representación, si se quiere, gráfica de lo que acabamos de conversar. Es fundamental los efectos, una cosa que decíamos fundamental, los efectos decrecientes de la función de producción. Esto es lo que genera que en la inversión bruta, ¿no es cierto?, se va acumulando capital hasta que llegamos a este punto, que es el estado estacionario, que determina el stock de capital per cápita. Y esta era la representación de la dinámica de acumulación de capital que obteníamos cuando utilizábamos esta ecuación, que no es otra cosa que la variación del capital en el tiempo está determinado por la inversión bruta menos, ¿no es cierto?, la componente que se gasta del capital, donde acá de nuevo esto es delta, me equivoco. Esto es una representación, y también dijimos nosotros que podemos representarlo a la dinámica de esta manera, ¿no es cierto?, que la única diferencia es que dividimos a todo este término en K, y entonces nos queda esta expresión, que es en términos del capital per cápita, y en términos de tasa de crecimiento del capital per cápita, nosotros veíamos que la representación gráfica estaba determinado por este dibujo que tenemos acá a la derecha, donde la línea esta era la acumulación promedio de capital, ¿no es cierto? La acumulación promedio es la inversión que hay por unidad de capital, ¿no es cierto?, que dado los rendimientos decrecientes, la inversión que se hace por unidad de capital va cayendo, y entonces eso en algún momento se choca con la tasa de depreciación y eso genera de nuevo el estado estacionario. Entonces, en todos los casos, el problema, ¿no es cierto?, o lo que limita el crecimiento en el modelo neoclásico es eh, los rendimientos decrecientes, ¿no es cierto? Entonces, una forma de limitar o de romper esta limitante de crecimiento es lo que se presenta, lo que de alguna manera vamos a conocer como la familia de modelos acá. Que lo primero que vamos a hacer es presentar el esquema más simple de la familia de modelos y vamos a ver por qué le llamamos una familia de modelos. Entonces, ¿cuál es la idea de un modelo acá? La idea de modelo acá es fundamentalmente romper con los rendimientos decrecientes que asumíamos en la función de producción neoclásica. Entonces, supongamos una función de producción muy simple, una función de producción donde I es igual a AK, por eso es el nombre de acá, ¿no es cierto? Donde A es la tecnología, pero que no crece, y K es el capital,
por ahora. Entonces, fíjense que el producto per cápita viene determinado por, dividimos, ¿no es cierto? Dividimos ambos términos en L. Entonces, el producto per cápita viene determinado por esta ecuación que está acá. Y donde la tecnología se mantiene constante, ¿no? No necesitamos tasa de crecimiento de la tecnología. Y noten que lo que obtenemos es, en el plano, la función de producción tiene esta característica, es una función de producción lineal. ¿Sí? Eh, entonces, lo que hicimos es romper con los rendimientos decrecientes. ¿Ah? Y entonces, al romper con los rendimientos decrecientes, lo que va a ocurrir es que antes teníamos este efecto, ¿no es cierto? Este es el efecto que generan los rendimientos decrecientes. Acá estábamos, ¿no es cierto? Acá nos falta la función de inversión, ¿no es cierto? Que es S por I, es la función de inversión bruta, que es S por I. Y entonces esto determinaba el estado estacionario. Pero si nosotros hacemos, si nosotros introducimos una función de producción como la acá, ¿no es cierto? Que ahora ya no tiene los rendimientos decrecientes de la línea azul, sino que los rendimientos son como los de la línea roja, ¿no? Son rendimientos crecientes. ¿Cuál es el resultado que obtenemos? Fíjense, mientras que en el modelo neoclásico eventualmente la inversión se chocaba con la depreciación, ¿no es cierto? Con el modelo acá esto no va a ocurrir nunca. Y entonces lo que va a ocurrir como consecuencia de haber introducido el modelo, lo que va a ocurrir, pensemos en términos del formalismo de esto, la ecuación de la acumulación de capital ahora está determinada por la variación de capital es la tasa de ahorro, que la sumamos que es exógena, por esto que es la función, ¿no es cierto?, de producción per cápita, que es acá. Entonces, la tasa de crecimiento de capital per cápita, o sea, dividiendo todo esto en K, nos va a quedar expresada como está aquí, ¿no? Y entonces, noten la diferencia importante que hay con respecto al modelo neoclásico, es que ya no rompimos los rendimientos decrecientes, y al romper los rendimientos decrecientes, lo que va a ocurrir ahora es, tomando la primera expresión, es que para una cantidad de capital, digamos K0, fíjense que ahora, digamos que esta es la función de inversión, vamos a hacer S por acá, lo que vamos a tener es que para cada nivel de capital, siempre vamos a tener un incremento de capital. Entonces, todo el tiempo, para diferentes niveles de capital, la inversión bruta es mayor que la depreciación, por lo tanto, siempre el stock de capital per cápita va a ir expandiéndose. Esto igual lo podemos ver con la otra expresión, mirando la tasa de crecimiento del capital per cápita. A mirar la tasa de crecimiento de capital per cápita, noten nuevamente, ahora la inversión bruta que hacemos por unidad de capital es constante, por lo tanto, si S por A, ¿no es cierto?, es mayor que N más delta, lo que vamos a tener es que la tasa de crecimiento, ¿no es cierto?, del capital va a ser siempre la misma para cualquier nivel de capital. Y entonces, noten que simplemente al haber introducido o al haber roto con los rendimientos decrecientes, lo que ahora obtenemos es una economía, ¿no es cierto?, que tiene una tasa de crecimiento positiva, siempre que, naturalmente, como decíamos, S por A sea mayor que N más delta.
sin la necesidad de introducir tecnología, ¿no? Entonces, fíjense que en estado estacionario, o buscando el estado estacionario, lo que va a ocurrir es que la tasa de crecimiento va a ser siempre positiva, ¿no? Y dado que la función de producción se define de esta manera, la tasa de crecimiento, y recuerden que A no crece, entonces la tasa de crecimiento del producto per cápita va a ser igual a la tasa de crecimiento del capital per cápita. Y dado que el consumo se define como la parte que no ahorro, y con ese constante, nuevamente, la tasa de crecimiento del consumo va a ser igual a la tasa de crecimiento del producto per cápita, que va a ser igual a la tasa de crecimiento del capital per cápita. Entonces, lo que tenemos es un modelo que sin la necesidad de introducir tecnología, eh, genera un crecimiento de largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una propiedad, una particularidad de los modelos acá, y dos elementos para resaltar, ¿no es cierto? El primero es que efectivamente registramos crecimiento per cápita sin cambio tecnológico. No hace falta introducir la tecnología exógenamente para que haya crecimiento. Y el otro elemento importante es que ya dejamos de lado frente a los modelos neoclásicos, es que estos modelos, así como están, el modelo acá no tiene convergencia. Vamos a ver luego que hay que agregarle algunos conceptos adicionales, pero en principio el modelo acá no tiene convergencia, dado dos economías que comienzan con stock de capital diferente, van a crecer a tasas diferentes dependiendo de la tasa de ahorro que tienen, ¿no? Y eso también nos lleva a agregar acá otro punto importante, es que piensen en los modelos acá, la tasa de ahorro, ¿no es cierto? Sí determina el crecimiento del producto per cápita. Por lo tanto, la tasa de ahorro en los modelos acá sí tiene efecto sobre el crecimiento de largo plazo, mientras que la tasa de ahorro en los modelos neoclásicos no tenía efecto. Esto lo podemos ver fácilmente en el gráfico que teníamos en esta diapositiva, donde noten, aquí tenemos la tasa de ahorro. Lo que ocurre si los individuos incrementan la tasa de ahorro, lo que va a ocurrir es que en el gráfico esta línea va a subir, y eso va a hacer que a cualquier nivel de capital per cápita la tasa de crecimiento aumente, ¿no? Entonces, un elemento importante de los modelos acá es que efectivamente el crecimiento del producto per cápita ahora sí depende de la tasa de ahorro. Entonces, esto así como está, ¿no es cierto? Es lo que vamos a llamar la familia de modelos acá. ¿Por qué le llamamos así? Porque vamos a ver que hay muchos modelos que al final generan este tipo de comportamiento. ¿Y qué quiere decir generar este tipo de comportamiento? Que por las hipótesis que tienen, lo que hacen es que rompen con los efectos decrecientes que tiene la función de producción neoclásica, que es el elemento clave para obtener los resultados que anticipa el modelo neoclásico, ¿no es cierto? Entonces, para comenzar a meternos ya en modelos específicos que pertenecen de alguna manera a las familias de modelos acá, vamos a comenzar a hablar con uno de los modelos, lo veíamos un par de clases atrás, un modelo clásico que es el modelo de Harrow-Doman, que vamos a ver muy, muy rápido, que es una versión muy, muy básica, pero en el modelo de Harrow-Doman, un elemento importante es que ellos asumen una función de producción donde no existe sustitución entre capital y trabajo, ¿no? Por un lado. Y por el otro, los coeficientes tecnológicos son fijos, digamos.
Fíjense, los coeficientes tecnológicos son estos parámetros, el A y el B, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera se produce con recetas que son fijas. Entonces, recuerden, esto es una famosa función de producción de Leontief, ¿eh? Donde la producción va a depender de la cantidad de capital y de la cantidad de trabajo. Entonces se produce el mínimo de A por K o B por L, ¿no es cierto? Entonces, noten que cuando tenemos esta función de producción, siempre, o es muy difícil que ocurra el caso en el cual AK sea igual a B por L, ¿no es cierto? Es muy difícil que ocurra ese caso en el cual la cantidad de capital, dado la tecnología de capital, sea igual a la cantidad de trabajo que se requiere dada la tecnología de trabajo. Entonces, normalmente lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, un caso como este, fíjense, en el cual lo que estamos diciendo es que nos sobra trabajo, ¿no es cierto? Hay un exceso de trabajo. O podría ocurrir que estemos en un mundo así, donde lo que estamos diciendo es hay un exceso de capital. Entonces hay mucho capital, por lo tanto, lo que restringe la producción es la mano de obra. Falta mano de obra, ¿no es cierto? Falta mano de obra en términos cuantitativos, ¿no? Lo que dicen Harrod y Domer, ¿no? Es que la economía vive más bien en este mundo, ¿no? En este mundo en el cual hay siempre excedentes de trabajo, ¿no es cierto? Hay excedentes de trabajo. Hay sobra trabajo y siempre en realidad falta capital. Y esto es lo que dicen ellos, ¿eh? Por lo tanto, fíjense, si B por L no es una restricción, porque siempre hay mucho trabajo disponible, los autores dicen que si el trabajo local no alcanza, lo que ocurre es que hay inmigración. Entonces, lo que va a ocurrir es que la función de producción se transforma, ¿no es cierto?, en una función de producción acá. Y entonces, fíjense que bajo ese supuesto, al transformarte esto en una función de producción acá, lo que tenemos es, volvemos a la dinámica de los modelos acá, ¿no es cierto? Y entonces, en principio, lo que uno podría anticipar es que ya bajo este supuesto, estamos en la dinámica de modelos acá y ya acabamos de ver lo que ocurre con estos modelos. Sin embargo, para esta especificación hay un detalle que es importante. Como le decíamos antes, bajo esta circunstancia, el modelo se transforma en un modelo acá. Tenemos, esta es la tasa de crecimiento, ¿no es cierto? La tasa de crecimiento del capital per cápita queda expresada de esta manera. Pero este crecimiento, y acá una característica importante, tiene límite esta vez. Porque si L no crece, entonces si la tasa de crecimiento de L es cero, ¿no es cierto? Lo que va a ocurrir es que eventualmente, dado que la tasa de crecimiento del capital es mayor que cero y la tasa de crecimiento del trabajo es igual a cero, recuerden que eventualmente la función de producción, eventualmente la función de producción, el crecimiento de capital se va a convertir en la restricción. Y entonces, una vez que se convierte en la restricción, dado que L tampoco crece, el capital tampoco va a poder crecer. Y entonces, en algún momento, lo que va a ocurrir es que la tasa de crecimiento del capital también se va a hacer cero. Porque se tiene que igualar con la tasa de crecimiento de la población. Entonces, eventualmente, lo que dice, lo que anticipa el modelo de Harrod-Doman es que si eventualmente la tasa de acumulación de capital va a igualar la tasa de acumulación o la tasa de crecimiento de la mano de obra, ¿cierto? Por lo tanto,
el modelo eventualmente dejará de crecer, el producto per cápita eventualmente va a dejar de crecer. ¿Sí? Muy bien, esto es entonces un primer resultado, que es el de Harvard-Domar. Y déjenme ver entonces que el modelo de Harvard-Domar, recuerden, pertenece a la familia de modelos acá. Y déjenme que vamos con otro modelo, que es el de el modelo de Frankel, que es un modelo para nosotros importante, porque se introducen el efecto de las externalidades sobre el crecimiento. Y además tiene la particularidad de que Frankel responde a esta pregunta que está acá, ¿no? ¿Es posible hacer que en una economía con firmas que tienen rendimientos decrecientes, noten, firmas que tienen rendimientos decrecientes, exista crecimiento en toda la economía sin introducir crecimiento exógeno tecnológico? Entonces, Franklin se propone responder a esta pregunta afirmativamente y construir una especificación, un modelo, o hacer una racionalización de cómo se podría producir esto, ¿no? Entonces, para obtener este efecto, él introduce este concepto de lo que conocemos como aprender haciendo, o learning by doing en inglés, ¿no? Entonces es importante introducir este efecto. Y lo que esto sugiere es que el desarrollo tecnológico es el crecimiento del conocimiento que se acumula cuando las empresas producen y crecen. O sea, a medida que las empresas producen y van creciendo, lo que van haciendo es van acumulando conocimiento en una suerte de stock de conocimiento que tiene la economía. Y desde allí todos nos beneficiamos. ¿Eh? De hecho, esta idea de aprender haciendo es que es una idea en la cual hay como un conocimiento agregado en la economía, desde la que todos nos beneficiamos. Y cuando hacemos cosas, nosotros aportamos ese conocimiento y de ese conocimiento nos beneficiamos todos de alguna manera. Piensen ustedes en el ejemplo que señalaba aquí, ¿no? La diferencia entre vivir en una ciudad pequeña y una ciudad grande, ¿no? En la ciudad grande, nosotros encontramos gente que hace un montón de cosas y de alguna manera ese es el conocimiento de la ciudad, ¿no? Entonces, en una ciudad como Santiago, ustedes al comenzar a hacer una tarea o desarrollar algún hobby, van a tener que ese hobby o esa tarea la pueden hacer en general de una manera más rica a la como se hace en una ciudad chiquitita, y eso es fruto de que la cantidad de conocimiento que hay disponible en la ciudad grande. No quiere decir que esto se va a repetir en cada una de las áreas de conocimiento, pero en general se va a producir que el efecto de la ciudad grande sobre lo que nosotros conocemos va a ser mayor. Cuando vayan a ciudades más grandes, el conocimiento que tiene la ciudad es mayor y entonces nosotros como individuos nos beneficiamos. Y ese conocimiento, de hecho, se expande cuando más cosas hacemos. Esto también nos ocurre en un curso, digamos, en la misma sala de clase. Cuando hay en la sala de clase, cuando hay gente que es activa y le gusta aprender lo que estamos haciendo y quiere hacer más cosas, está generando mayor conocimiento del cual en general todos nos beneficiamos. ¿Eh? Y noten que de alguna manera es un beneficio, y a veces es un beneficio indirecto, ¿eh? Y al ser ese beneficio indirecto, en realidad es una externalidad porque nadie está pagando por este beneficio que estamos obteniendo. Entonces, de alguna manera es una externalidad. No hay un mercado donde esto se esté transando, ¿sí? No se está transando que esta generación de conocimiento que estamos haciendo me tienen que pagar. En general, es experiencia que hacemos, la acumulamos y después la gente se beneficia de esa experiencia de conocimiento. Entonces, en estos términos, es una externalidad. Entonces, lo que hace Frankl es aprovecha este concepto, o utiliza este concepto,
para decir que efectivamente las empresas, cuando hacen, generan un conocimiento, y de ese conocimiento se benefician todas las empresas eh, para sus desarrollos tecnológicos, ¿no? Y lo que además va a decir es la forma en la cual él describe el hacer, ¿no? ¿Cómo hacemos para describir el hacer de una empresa? Bueno, según la cantidad de capital que tiene, digamos. Las empresas que acumulan, que producen y acumulan más capital son empresas que más hacen. Entonces, nosotros nos vamos a beneficiar en la medida en que haya acumulación de capital de las empresas individuales, ¿sí? Entonces, con estas ideas en, en- en nuestra cabeza, podemos afrontar el modelo de Frankl. Entonces, lo que va a decir Frankl es que en su modelo eh, hay N empresas y cada empresa tiene una función de producción del tipo neoclásica. Entonces, acá esto es importante. Noten que la empresa J, ¿no? Recuerden con J que pertenece o que va de 1 hasta N, o sea, cualquiera de las N empresas, tiene rendimientos decrecientes. Noten que es una hipótesis importante que alfa es menor que 1, ¿eh? Mayor que 0 y menor que 1. Por lo tanto, la empresa individual tiene rendimientos decrecientes. Con esta particularidad, noten que tiene una tecnología que es esta A con la barrita arriba. Entonces, acá introduce el concepto de externalidad que estábamos mencionando antes, donde fíjense, hay una externalidad, es el efecto de la tecnología general, que está determinado por el hacer de cada empresa. Así como captura el hacer de cada empresa por el stock de capital per cápita acumulado. Entonces, cuando una empresa acumula más capital per cápita, eso genera un efecto sobre la tecnología a través de este concepto de learning by doing. Y este parámetro es importante para nosotros, que es el parámetro eta, que es lo que está diciendo. Es un parámetro de elasticidad que nos está diciendo qué tan fuerte es la transmisión que hay de el efecto del hacer de una empresa sobre el stock de conocimiento de toda la economía o de todo el grupo, ¿no es cierto? Fíjense que este eta, si eta fuera igual a 0, eso lo que quiere decir es que el hacer de cada empresa, fíjense, si esto es igual a 0, esto querría decir que A barrado es igual a 0 por 1, ¿no es cierto? Entonces eso querría decir que lo que hace cada empresa no tiene ningún efecto sobre el beneficio de todas las empresas. Más que el beneficio no tiene ninguna externalidad sobre todas las empresas. Entonces, el ETA, ¿no es cierto?, está capturando qué tan fuerte es este derrame, digamos, del hacer de una empresa sobre todas las empresas. Ustedes piensen, podemos hacer política económica para aumentar el ETA. Piensen adentro de un curso, dentro de un grupo de estudio, podemos trabajar con instrumentos para que ese ETA sea mayor, ¿no es cierto? Eh, Piensen adentro del curso, lo que podemos hacer es pedir que haya intercambio no sé, de apuntes, los viejos intercambios de apuntes, lo que están haciendo, están tratando de hacer que el ETA sea mayor, ¿no es cierto? Haciendo que ETA aumente. Cada vez que pedimos que haya intercambio entre todos, lo que estamos haciendo, estamos tratando de hacer que ETA crezca. ¿Por qué es importante que ETA crezca? Porque aumentan los efectos sobre el resto de la economía, ¿no es cierto? Entonces, con esta especificación de Frankl, lo que va a hacer el autor es, por ahora, no, supongamos que la tasa de crecimiento de la población o que no crece, la tasa de la población, ¿no? Entonces, fíjense, el capital agregado, ¿no? El capital agregado está determinado por la suma del capital de cada una de las empresas, ¿no? Entonces, ahí está, por cada una de las N empresas, eso es el capital agregado.
Y la producción, de igual manera, la producción agregada está determinada por la suma de las producciones individuales, ¿no? Entonces, la producción agregada es la suma de la producción de todas las... Perdón, chicos, un minutito. Listo, entregado los nachos. Volvemos a clase. Entonces, lo que... Entonces, la producción agregada, ¿no es cierto? Quedamos en esto. La producción agregada es la suma de las producciones de cada empresa. Entonces, como nosotros no estamos asumiendo ningún tipo de heterogeneidad entre las N empresas, y no necesitamos para lo que queremos escribir, es razonable que asumamos que todas las empresas son iguales, fíjense que las empresas van a contratar factores, van a tomar una cantidad de factores en igual cantidad. ¿Y qué cantidad va a ser? Bueno, es el stock de capital agregado partido en N. Y entonces, esta es la cantidad de capital que tiene cada una de las empresas. Entonces, con estas cosas, y sustituyendo, muy bien, por lo tanto, sustituyendo, recuerden que así expresábamos el efecto de la externalidad. Entonces, si sustituimos, recuerden que esto es nuestro concepto de capital agregado, ¿no es cierto? Entonces, si sustituimos, nos queda que el efecto de la tecnología es igual a 0 por K a la eta, por el capital agregado. Hacemos lo mismo sobre la producción individual, ¿no es cierto? Recuerden, sustituimos A aquí, recuerden que el stock de capital, el stock de capital individual iba a ser el capital agregado partido en N. Y recuerden que asumimos que L es igual a 1. Entonces, si sustituimos, nos queda que la producción individual de cada empresa está determinado de esta manera que está acá. Así, yo creo que en la siguiente, exactamente así, con esto, y recordando que la producción agregada es igual a la suma de las producciones individuales, recuerden que de la diapositiva anterior teníamos que la producción individual, la producción de cada empresa es igual a esto, ¿no? Entonces, sustituyendo, no es otra cosa que n veces la producción de cada una de las empresas. Por lo tanto, es n por la producción individual. Entonces, si hacemos un poco de álgebra y redefinimos variables, noten, vamos a redefinir todo esto que está acá como A. Incluido el n que lo pasamos para acá, que es esta n a la alfa, ¿no es cierto? Eso nos deja que A queda definido de esta manera. Fíjense que nos queda entonces que la función de producción agregada es una función de producción de que tiene esta forma, ¿no? A igual a, o igual a A por K a la eta más alfa, ¿no? Entonces, partimos con empresas que tienen rendimientos decrecientes, pero hay una externalidad, y esta externalidad lo que genera, ¿no es cierto?, es que eventualmente la función de producción agregada tiene esta forma. Y tener la función de producción agregada de esta forma, ¿qué implicaciones tiene? Y bueno, tener esa función de producción agregada, lo que va a generar sobre la ecuación de acumulación de capital, piensen, es
asumiendo una tasa de ahorro constante, ¿no? La dinámica del capital, la variación de capital va a ser igual a la inversión bruta, S por I, menos la depreciación de capital, ¿no? Por lo que el crecimiento del stock de capital, ¿no? Expresando de otra manera, dividiendo todo en K, va a ser expresado, va a quedar determinado de esta manera. Entonces piensen entonces que la tasa de crecimiento del capital va a depender de lo que ocurre con estos parámetros, ¿no es cierto? Entonces va a depender de lo que ocurre con estos parámetros. Y de hecho se nos presentan tres casos. Fíjense, en un caso es si alfa más eta, piensen si alfa más eta es menor que 1, ¿no es cierto? Si alfa más eta es menor que 1, otro caso va a ser si alfa más eta es mayor que 1, y otro caso va a ser si alfa más eta es igual a 1. Entonces, estos van a ser los tres casos que tenemos para analizar. Y si lo vemos, si analizamos caso por caso, piensen en el caso, esto que no, yo lo llamé caso 1, perdón. Caso 1, me parece que en el libro también se llama caso 1. Es cuando alfa más zeta es menor que 1. Acá. Si alfa más zeta es menor que 1, estamos, básicamente, ¿qué quiere decir? Que el efecto de los derrames, el eta, el efecto de eta, no domina los rendimientos decrecientes, no domina los rendimientos decrecientes que ya tiene la función de producción individual. Entonces, como no domina, lo que va a ocurrir es que terminamos en un modelo muy similar al modelo de Solow. O sea, si el efecto de las externalidades es muy pobre, la dinámica del modelo de Frankel es como la del modelo de Solow y ya conocemos. La tasa, el modelo en un momento deja de crecer y la tasa de ahorro no tiene ningún efecto sobre el crecimiento de largo plazo. ¿Sí? Muy bien. Por otro lugar, este sí es el caso 2. El otro caso es cuando alfa más zeta es mayor que 1. Y de nuevo, aquí alfa más zeta es mayor que 1. Y entonces ahí lo que tenemos es una economía que crece explosivamente. Si nosotros dibujáramos el gráfico en donde expresamos la tasa de crecimiento del capital per cápita en términos de, esto sería delta, ¿no es cierto? La tasa de depreciación. Lo que esta función sugiere es, esto sería así, ¿no es cierto? Esto sería S por A, K alfa más eta menos 1 con alfa más zeta mayor que 1. Entonces eso haría que efectivamente la economía, fíjense, a medida que acumula más capital, crece más. Entonces esto es una economía que explota. Naturalmente es una economía poco probable. ¿Eh? Pero bueno, por completitud la analizamos. Y el tercer caso es el caso en el cual alfa más zeta es igual a 1. ¿Eh? Entonces piensen, alfa más zeta igual a 1. Lo que hace entonces es básicamente transforma el modelo en un modelo acá. Y entonces, si este ya no es un mundo ni neoclásico ni con crecimiento explosivo, sino que es un mundo como los que anticipa la familia de los modelos acá. Entonces lo que vamos a tener es que la tasa de crecimiento va a depender fuertemente de la tasa de ahorro. Y ya conocemos, ya analizamos cuál es la dinámica que genera este modelo. Entonces,
Noten que el modelo de Frankel, ¿no? Es un modelo que introduce un concepto para nosotros bien importante, que es el defecto de las externalidades. Y dependiendo de la intensidad de las externalidades, el modelo puede generar tres resultados diferentes. Digamos. Podemos tener una economía neoclásica estándar, ¿no? Podemos generar una economía virtuosa que crece explosivamente y cada vez crece más, lo cual es poco probable. O podemos generar una economía del tipo acá, digamos, donde el ahorro es fundamental para la tasa de crecimiento. Entonces, noten que el interesante del modelo de Frankel es que nos sugiere que dependiendo de la intensidad de las externalidades, la tasa de ahorro puede o no tener efectos sobre el crecimiento de largo plazo, ¿no? Que es un resultado eh, interesante con respecto al resultado estándar neoclásico del modelo de Solow, ¿no? Y que vale la pena la comprensión y agregarlo, digamos, a nuestra caja de herramientas para comprender los modelos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Comentarios? ¿Observaciones?